Hermanos, una de las maneras de combatir la falsa doctrina es conociendo a Cristo, hermano. Conociendo la vida, las enseñanzas de Cristo. Pablo ha presentado argumentos para decir que Cristo es divino, que Cristo es eterno, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo, hermanos, tiene el primer lugar en todo. Y vamos a leer ahí el capítulo 1, versículo 19, vamos a leerlo hasta el 23. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, de este que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hemos hablado de que Cristo es preeminente en todo, hermano. Hemos dicho algunas razones. Hemos dicho que porque Él es el creador de todo. Hemos dicho que porque todas las cosas en Él subsisten. Dijimos que porque Él es el cuerpo, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y también dijimos que porque Él es el primogénito de entre los muertos. O sea, que Cristo, decíamos el domingo, que Cristo fue el primer hombre que murió, resucitó y nunca más volvió a morir. Pero hay una última razón que Pablo está presentando. ¿Por qué Cristo es preeminente, hermano? ¿Por qué Cristo tiene el primer lugar en todo? Bueno, dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Hermano, la preeminencia de Cristo no es un asunto de un conflicto espiritual, divino, entre el Padre, el Hijo, entre el Hijo y el Espíritu Santo. Así quiso Dios, hermano, así quiso el Padre Celestial, que en Cristo, hermanos, tuviera todos los atributos divinos y eternos, que en Cristo habitase toda la plenitud. Incluso Pablo en el capítulo 2 lo va a decir, lo vamos a leer ahí, lo vamos a leer cuando lleguemos al 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, a Cristo no le falta nada, Él es Dios, hermanos, en todos los sentidos. Él es Dios en todos los sentidos. En otras palabras, Dios vino a este mundo en Cristo Jesús. Entonces, los quiere porque Dios así quiso, hermanos, darle los atributos divinos. Y gracias a eso, hermanos, mira lo que dice el versículo 20, de lo que vamos a hablar de la reconciliación. Dice, y por medio de él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El sacrificio de Cristo, hermanos, hizo posible que lo que se había perdido en el huerto del Edén, aquella comunión que se había perdido en el huerto del Edén a causa del pecado, a causa de la desobediencia de Adán y Eva, aquella comunión entre Dios y el hombre, ahora Cristo, por medio de su sangre, hace posible, hermanos, esa reconciliación. Mira lo que dice el versículo 20, y por medio de él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Entonces, la rebeldía, el pecado, hermanos, que es rebeldía contra Dios, lo que hace es que hace una separación
entre Dios y el hombre. Isaías, ¿qué? Isaías 59, 1 y 2, ¿verdad? Nuestros pecados nos han separado de Dios. No es que Dios, hermanos, haya apartado, dice Isaías, sus oídos para no oír, ni para escucharnos, sino que, hermanos, el pecado, o sea, cuando el ser humano desobedece a Dios, eso causa una gran separación entre Dios y el hombre. ¿Qué fue lo que pasó en el huerto del Edén? Cuando Adán y Eva, hermanos, desobedecieron al mandato de Dios que no comieran de aquel árbol. Entonces, cuando ellos comieron, lo que pasó fue que Dios, aunque les dio varias oportunidades, no se arrepintieron, los echó fuera del huerto. Eso nos habla, hermanos, de una rebeldía, de un pecado, y nos habla de una separación, de perder una relación del ser humano con Dios, pierde su relación, pierde su comunión, es apartado del huerto en el caso de Adán y Eva, y eso pasa en todo ser humano que es rebelde contra Dios, que peca contra Dios. Entonces se separa de Dios, hay una separación entre el ser humano y Dios. Les dije que era Isaías 10:59. Veámoslo, hermano, en palabras del profeta Isaías. Eso es lo que produce el pecado en la vida del ser humano. Lo separa de Dios, hermano. Lo separa de Dios. No que Dios, hermano, se quiera separar, sino que el Dios Santo no puede tener ninguna relación con el pecado. Isaías 59, versículo 1 y 2. ¿Alguien que lo lea, hermano? He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Dios, hermanos, haya acortado sus manos para salvar, ni que no escucha al pecado al hombre, al ser humano, sino, hermanos, que la rebeldía hace que Dios aparte su oído. Y esto es un principio, una enseñanza, hermano. A veces se piensa que el hombre puede vivir en pecado y que Dios lo va a escuchar. Sí, literalmente Dios lo escucha, Dios lo sabe, pero lo que estamos diciendo es, Dios no va a atender a su llamado. Y si hablamos, hermanos, de que dice, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, no es que Dios, hermano, no tenga la capacidad para bendecir a alguien, sino simplemente que Dios no va a bendecir al que está en rebeldía en contra de él. Aquel que no quiere obedecer sus mandamientos, Dios no lo va a salvar. Entonces, esto es algo que sucedió en el huerto del Edén, hermanos. Desde el huerto del Edén, el ser humano está peleado con Dios. Tiene un pleito con Dios, hablando espiritualmente, hermano. El ser humano entró en ese pleito y tenía que haber alguien, hermanos, que pudiera reconciliar. Pero el ser humano, nosotros los seres humanos, dice Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, todos, hermanos. Entonces no había nadie entre nosotros que pudiera hacer el trabajo de reconciliación entre Dios y los hombres. Se necesitaba alguien. Bueno, y ahí es donde entra Cristo en la historia, hermanos. Siendo Dios, siendo santo, sin pecado, con toda la preeminencia, viviendo sin pecado en este mundo, su sangre inocente, que es lo que nos dice, está diciendo Pablo a los Colosenses, si volvemos ahí a Colosenses. Entonces, antes de seguir, estamos diciendo que los pecados, hermano, los pecados, escúchenlo bien, hermano, escuchémoslo bien, nuestros pecados, Adán y Eva los echaron del huerto del Edén. Nosotros, cuando pecamos, cuando nos rebelamos contra Dios, entramos en una enemistad con Dios. Y cuando uno todavía no es cristiano, que no ha obedecido al Evangelio, bueno, está en esa condición. Y como toda la humanidad,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, se necesitaba, hermanos, alguien que reconciliara. Y ahí es donde estamos en el 1:20, hermano. Mire que Pablo habla, dice, haciendo la paz. Era un asunto de guerra, era un asunto de pleito, era un asunto, hermanos, de una batalla espiritual, dice Pablo, y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Efesios lo dice un poco más extenso, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se derribaron las barreras, hermanos, pero también hubo paz entre el hombre y Dios. Ahora, por medio de la sangre de Cristo, el hombre puede entrar en esa comunión y en esa relación con Dios. Efesios, hermanos, cuando leemos Efesios 11, nos muestra la reconciliación. Si alguien lo tiene, lo puede leer, ¿no? Efesios 2:11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Hasta el 16, hermana, léelo, por favor. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Antes de ser cristianos, sin esperanza y sin Dios en este mundo, peleados en un pleito espiritual con Dios, hermanos, estábamos enemigos de Dios, va a decir Pablo a los Colosenses, pero por la sangre de Cristo, o sea, por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, el cual pagó los pecados, ahora hizo posible la paz entre el hombre y Dios. Y es muy importante esto, hermano, cuando vamos a nuestro tiempo, porque cada domingo recordamos la sangre que fue derramada por nuestro Señor allí en la cruz del Calvario. Cada domingo, cada cristiano, y el punto número 1, hermanos, el cristiano, esa es una de las razones por las cuales no debe de dejar de adorar a Dios y de participar de la cena del Señor cada primer día de la semana. Porque, hermanos, en ese momento fuimos reconciliados con Dios por la sangre de Cristo. Pero también, hermanos, porque esa sangre fue que hizo posible que hubiera paz entre nosotros y Dios, pero también entre nosotros los seres humanos, entre nosotros mismos, los hombres. Pablo dice, ahí estamos en Efesios, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear ese mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, en el momento que Cristo derramó su sangre, nos reconcilió con Dios, pero nos reconcilió con nosotros mismos también, como hermanos. Ahora, cuando nosotros lo llevamos al tiempo de Pablo, que escribe la carta a los Efesios, judíos y gentiles no se podían ver, hermanos.
La mujer samaritana decía, ¿no sabes que los samaritanos y judíos no se llevan entre sí? O sea, no se trataban bien. Incluso, hermanos, los menospreciaban, los trataban de perros, los ignoraban, y había una guerra social y racial entre judíos y gentiles. Pero con la muerte de Cristo y con la sangre de Cristo, versículo 16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, a judíos y gentiles, en un solo cuerpo, que es la iglesia. Y dice, matando en ellas las enemistades. Entonces, hermano, la muerte de Cristo nos reconcilia con Dios, pero nos reconcilia con nosotros mismos también. Y en la iglesia, dice Pablo, matando en ella las enemistades. Entonces podemos ver, hermano, que la sangre de Cristo, la sangre derramada en la cruz del Calvario, trajo paz. Trajo paz. Trajo paz para el ser humano con Dios, pero también trajo paz entre el ser humano y el ser humano. Por eso, hermanos, el concepto de Pablo, el concepto bíblico como iglesia es que en la iglesia no hay pleitos, no hay enemistades. Aquí todos somos reconciliados con Dios por la misma sangre y todos somos reconciliados los unos con los otros. Entonces, esa obra de Cristo, hermanos, en la cruz del Calvario nos reconcilia con Dios y nos reconcilia con nosotros, y terminó con ese pleito, con el conflicto que había entre judíos y gentiles. Se terminó el pleito, se terminó el conflicto, y se terminó el conflicto que había con la ley, también con la ley antigua de la ley de los judaizantes. Entonces, por eso, hermanos, ese es el evangelio de la paz. Cuando nosotros pensamos en el evangelio, hermano, cuando nosotros pensamos en el evangelio produce paz para con Dios, produce paz para con los demás, pero también produce paz para conmigo mismo. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Se acabó el pleito espiritual, se acabó esa guerra espiritual. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Y mira el versículo 21, estamos en Colosenses 1. Entonces, hermano, la reconciliación, y ahorita vamos a ver las condiciones en las que estábamos nosotros, la hemos visto así nada más separadito, pero la reconciliación, hermano, es algo que costó mucho. Costó la sangre de Cristo para que el ser humano fuera reconciliado. Para que nosotros pudiéramos ahora ser parte de la iglesia, le costó la sangre a Dios de su Hijo amado. Fue un precio que nadie lo podía pagar. Nadie lo podía pagar. Miren el 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, note, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha y irreprensibles delante de él. ¿Cuál era la condición antes, hermanos? ¿Cuál era la condición? Miren, Pablo presenta tres condiciones en cuanto a nuestras relaciones con Dios. La pasada, esto podría servir para un tema de fin de año, si quisiéramos ver cómo comenzamos el año, cómo estamos terminando y qué estamos pensando para el próximo año. Pero lo estamos viendo aquí, miren. ¿Qué dice Pablo? En otro tiempo éramos extraños. Esa es la condición pasada, éramos extraños y enemigos de Dios. Pero hermanos, no nacimos enemigos de Dios. No nacimos así. No nacimos ni enemigos ni extraños de Dios, sino, hermanos, que como dijo Isaías, nuestros pecados fueron los que nos separaron de Dios. Y también, hermanos, ¿cuál es la raíz del problema según el versículo 21? ¿Por qué éramos extraños? ¿Y cómo era que éramos extraños y enemigos? ¿Dónde estaba el problema? Las malas obras. Antes. Miren. Éramos extraños, en otro tiempo éramos extraños y enemigos
enemigos en vuestra. Aquí está el problema. Aquí está el problema del hombre, del ser humano. Éramos extraños y enemigos por nuestra forma de pensar. Por cómo pensábamos, hermano. Porque sabe usted que así como pensamos, así actuamos y así vivimos. Sí, pues, nosotros vivimos como pensamos y nosotros tenemos un estilo de vida así como pensamos. Y es como entonces nos conducimos. Y nuestro problema estaba en nuestra forma de pensar. Por eso Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Éfeso, le dice que nuestra mente debe ser transformada. Cuando le habla a la iglesia en Roma, dice que también nuestra mente debe ser transformada. Porque aquí está el problema, hermano. Y nosotros éramos enemigos y extraños en vuestra mente, o sea, en nuestra forma de pensar. Pensábamos que estábamos bien, vivíamos como queríamos, hacíamos lo que queríamos, y eso, hermano, nos hacía que éramos enemigos y extraños para Dios. Entonces, a veces, hermanos, no entendemos ni la seriedad del pecado que estamos haciendo, y a veces tampoco no entendemos la seriedad, hermano, de pensar de una manera equivocada. El daño que nos estamos haciendo es que nos convertimos en enemigos y extraños de Dios. O sea, Dios no nos considera parte de Él. Y esto por nuestra forma de pensar. Los extraños, hermano, los extraños son los que no tienen privilegios en una nación, en un lugar. En otras palabras, en ese antes, cuando vivíamos antes, estamos en el tiempo pasado, nosotros no teníamos, dijo Pablo a los Efesios, ni esperanza, y estábamos sin Dios en este mundo y sin promesa. Entonces, en ese sentido éramos extraños, no entrábamos en los planes de Dios como, no por Dios, sino por nosotros. Pero, hermanos, por la sangre de Cristo, fuimos reconciliados de esa manera de pensar. Pero también, y dice que éramos extraños en vuestra mente, y ahí está, hermano, lo que decía Ana: como pensamos, vivimos. Tenemos una mente mala, ¿qué es lo que hacemos? Pensamos mal, hacemos malas obras. Pero ahora dice, os ha reconciliado. Mira, hermano, cómo Dios, o sea, el amor de Dios, hermanos, que a pesar de que nosotros éramos sus enemigos, a pesar de que nosotros, hermanos, éramos unos extraños para Él, Él estuvo dispuesto a buscarnos, a venir a este mundo, a venir en Cristo Jesús, sufrir el castigo en la cruz, de pagar por la muerte, con tal de reconciliarnos a nosotros que antes estábamos haciendo malas cosas, por nuestra mala mente que estaba pensando mal. Entonces, el sacrificio de Cristo hace posible, hermano, que esa amistad, esa enemistad se convierta en amistad y nos reconcilie con Dios por el tiempo que vivíamos. Pero ahora, note el tiempo presente, versículo 22. Desde 22, y en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos sin mancha irreprensible delante de Él. Ahora la condición presente nos ha reconciliado. Ese es el tiempo presente. Eso quiere decir que ya no hay pleito entre Dios y el hombre. Y hablamos de los seres humanos que ahorita vamos a llegar al punto que han decidido obedecer el Evangelio. Ya no hay guerra. Ese es el estado actual. Estamos reconciliados con Dios. Se acabó el tiempo pasado, se acabaron las enemistades, se acabaron los pleitos con Dios y ahora estamos en la etapa de la reconciliación. Para el presente, la condición futura, ahí vemos el 22.
Dice que nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Mira el propósito. Mira el propósito, José. Miren el propósito, hermanos, para cual Dios envió a su Hijo, mostró su amor, derramó su sangre. ¿Cuál es el propósito? Versículo 22. Para presentarnos sin mancha, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y esto puede ser un tiempo presente, pero también un tiempo futuro, hermano. Santo, la palabra santo tiene el sentido de apartado para, separado para, y en este caso, Cristo derramó su sangre, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nos reconcilió de la condición en que estábamos, perdonó los pecados, nos reconcilió con Él para que ahora nosotros, para Él, hermanos, para Él mismo, o sea, Dios no quería presentarnos a nosotros delante de Él mismo personas manchadas con el pecado. Fíjate cómo dice la palabra, para presentaros santos, o sea, Dios mismo hace todo el trabajo para que nosotros podamos estar delante de su presencia limpios. En este caso, santos, hablando de que somos apartados, pero también, hermanos, ser santos tiene la idea de ser diferentes. Recuerde que el templo era santo en el Antiguo Testamento. Y era un lugar apartado, separado para Dios, pero era un lugar diferente también. El séptimo día era un día santo, era un día apartado para Dios, pero también era un día diferente. En el día sábado, hermanos, no se hacía nada. Eso quiere decir que había una diferencia entre los demás días y el día sábado. Incluso cuando leemos el libro de Nehemías, el pueblo de Israel estaba haciendo cosas como si fuera un día normal. Y Nehemías los tuvo que amonestar. ¿Por qué, hermanos? Porque el día sábado era un lugar santo. No era igual a los demás días. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Que a los que Él se quiere presentar santos tienen que ser personas iguales a los demás. No. Dios quiere gente diferente. Dios quiere gente apartada, separada para Él. Y otra cualidad, hermanos, de los santos es que es algo especial. El lugar santo, hermanos, el templo era un lugar especial. Y luego estaba el lugar santo y era otro lugar especial. Y luego estaba el lugar santísimo y era un lugar más especial. Y más especial, ¿por qué, hermanos? ¿Quiénes entraban al lugar santo? El sacerdote. ¿Pero quiénes entraban al lugar santísimo? Entonces, estamos hablando, hermanos, que va pasando de santo a santidad. Mira, al lugar más santísimo es algo más especial. Simplemente, hermanos, el templo era un lugar especial donde se iba a adorar a Dios. Cuando hablamos del sábado, el sábado era un día especial. Bien especial, hermanos, cuando lo vemos nosotros. Recuerda que en el sábado no se cocinaba. Recuerda que en el sábado no trabajaba nadie. Recuerda que ni los hermanos. Entonces era un día diferente, era un día especial. Y aparte era un día apartado para Dios. Y lo que la palabra santo nos está transmitiendo entonces es que Dios envió a su Hijo para que derramara su sangre, para que usted y yo, que hemos sido limpiados con su sangre, seamos apartados para Él, seamos especiales para Él y que seamos diferentes a los demás. Vi un comentario que murió una mujer y pensó que iba a ir al cielo, pero fue al infierno. Y que alguien preguntó, ¿por qué crees que no fue esta mujer al cielo? ¿Tú crees que era hija de Dios? No. ¿Y tú crees que los demás que están ahí sí son hijas de Dios? Dijo, no. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué están ahí?
Porque los hijos de Dios no van a ir al infierno, van a ir al cielo. Y los que no son hijos de Dios van a ir a ese lugar. ¿Y sabe por qué decía eso? Porque, y era una mujer que lo decía, porque dice, las mujeres de ahora quieren vivir igual a las del mundo. Y hermano, como cristianos no podemos vivir, no podemos actuar, no podemos conducirnos como los demás. Pablo le recuerda a la iglesia, dice, Dios nos ha reconciliado para presentarnos santos. Entonces, si Dios nos ha reconciliado, el chiste no es que Dios nada más nos perdonó, ya nada más nos perdonó, sino que nos perdonó con un propósito, para que nosotros seamos separados para Él, seamos apartados para Él. Pero también dice, santos, y miren, y sin ¿cómo se presentaban los sacrificios antiguos? ¿Se acuerdan que en Malaquías cómo están los sacrificios? Enfermos, cojos, ciegos. Y Dios no lo acepta, hermano. Y Dios le dice al pueblo, no lo voy a aceptar. No lo voy a aceptar. Eso que tú me estás ofreciendo, no lo voy a aceptar. Porque Dios quería animales sin mancha. O sea, animales que estuvieran completamente limpios, sanos. Y aquí lo que estamos hablando, y estamos hablando de una forma de vida, de un estilo de vida, hermanos, como esos sacrificios, o sea, una vida pura, una vida limpia, ofrecida a Dios en sacrificio, que eso es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego pues por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando Pablo dice a la iglesia que Dios quería presentarnos santos y sin mancha, es que Dios quiere que tengamos un estilo de vida, hermanos, impecable. Así como los animalitos, o sea, una vida pura, limpia, moral, hermano, justa. Y sabe, hermano, que los sacrificios en el Antiguo Testamento se quemaban totalmente. Y ese humo era el que subía a la presencia de Dios. Bueno, cuando hablamos de una vida de sacrificio, es que, hermanos, cuando hablamos de una vida sin mancha, una vida que sea un sacrificio para Dios, es que, no sé, que no sea nada, hermano, que se acabe la vida antigua y que ahora solo llegue a la presencia de Dios una vida grata ante la presencia de Dios. Pero también dice que Dios quería, nos reconcilió. Podríamos decir en otras palabras, hermanos, la voy a poner así más fácil para no usar tanto la palabra reconciliación. Dios nos perdonó y venimos a la iglesia y somos cristianos con el propósito de Dios es para que seamos de Él. Pero que seamos personas, hermanos, limpias, con una conducta, con una actitud, con una vida pura, hermanos, una vida limpia moralmente. Pero también dice irreprensible delante, imagínate, hermanos, delante de Él. Y ahí es donde nosotros tenemos que meditar, hermanos, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios. Y nos presentamos delante de Dios cada domingo, pero al final de cuentas todos los días estamos delante de su presencia. Y ese debe de ser, hermanos, yo creo, por eso les decía, si pensáramos en el futuro año, debería de ser nuestra meta para el próximo año. Este año quiero ser la persona que Dios espera de mí, ser santo, ser sin mancha y ser irreprensible. Esa es mi meta para este próximo año. Y se trata, hermanos, se trata de un proceso de crecimiento, de que cada día nos vayamos dedicando más y más a Dios, de que cada día nos vayamos limpiando, hermanos, de malas cosas, y que cada día nosotros vayamos siendo personas que no tengamos, cuando hablamos de irreprensible, hablamos, hermanos, de alguien inocente.
Una vida de la cual nadie nos pueda juzgar. Que alguien hable de nosotros, sí, pero que no tenga pruebas para decir, este hermano robó, o este hermano dijo, o este hermano hizo. Irreprensible. Entonces, ¿para qué Dios nos ha hecho venir a la iglesia, hermano? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿A dónde lleva? Un estilo de vida, hermano. Una forma de vida para que nos conduzcamos de una vida correcta, para que seamos apartados para Él, para que vivamos, hermanos, una vida sin mancha e irreprensible delante de Él. Eso es lo que Dios espera de nosotros. De uno no, de todos, o sea, de todos los que nos han perdonado. La reconciliación, hermanos, tenía un propósito. Y ahí está el propósito. ¿Para qué usted y yo hemos sido perdonados de nuestros pecados? Al final de este siglo, al final de este mundo, al final, Dios quiere que cuando nos paremos delante de Él, ¿cómo quiere Dios encontrarnos? Sin mancha y irreprensible. Imagínate, hermano. O sea, por eso tenemos que hacer, hermanos, ese proceso de nosotros de vivir en santidad para Dios, de apartarnos, de dedicarnos a Dios, ya que Dios eso es lo que espera de nosotros. Y que al final, hermanos, al final cuando esto llegue al final, no salgamos, hermanos, nosotros avergonzados delante de la presencia de Dios. Y en Colosenses estamos en la sección doctrinal, o sea, todo lo que Cristo hizo, todo lo que Él hizo, tanto la creación como ser la cabeza de la iglesia, pero también su sacrificio. ¿Y para qué ese sacrificio? Para que el ser humano pueda presentarse delante de Dios santo y sin mancha. Ahora sí no hay excusa, es que nunca me limpió, no. La sangre de Cristo nos ha limpiado para que nosotros nos mantengamos limpios, hermano. Mira, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer el 11 y el 14. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, el cielo y la tierra, como tal ya lo sabemos, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Sabiendo, hermanos, que esto se va a acabar, debe ser la meta de todo cristiano, tener una forma de vida, andar. ¿Cómo debéis andar? ¿Cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Una vida, hermanos, entregada a Dios en santidad, una vida dedicada a Dios y una vida de temor y de reverencia y de respeto a Dios, a donde sea que vayamos. Pero también mira el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, del cielo nuevo y de la tierra nueva, procurar con diligencia. Hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un gran esfuerzo, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Hermanos, ese es el propósito, eso es lo que hay en la mente de Dios. Perdonarnos de nuestros pecados, limpiarnos de nuestros pecados, para que cuando nosotros nos presentemos delante de Él, el día del juicio final, poder estar santos, sin mancha e irreprensibles, que no haya de qué nos acuse. Terminamos en Colosenses 1. Vamos a terminar con el 23. Yo creo que esta es la parte que, hermanos, tenemos que considerar también. Y note para el estudiante, vamos a terminar en el 23, pero parece que todo el cuadro que comenzamos en el capítulo, versículo 3 en adelante, termina ahí en el 23 por lo que dice. Miren lo que dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído,
el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis firmes, permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿De qué está hablando, hermano? De perseverancia. ¿En qué? ¿Perseverancia en qué? Y firmes en la fe, y mire, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. ¿Cuál es la esperanza del Evangelio? ¿Cuál es la esperanza que trae el Evangelio? Que un día vamos a ir al cielo, ¿no? Esa es la esperanza, que el cielo nos está reservada una herencia, ¿no es así? Esa es la esperanza. Y lo decíamos cuando leíamos el 3 y el 4, que la esperanza no es que las cosas cambien, la esperanza es que un día Cristo va a venir en las nubes y va a venir por su iglesia y la va a llevar a la eternidad. Y Pablo dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, eso quiere decir, hermanos, que hemos comenzado la carrera, pero tenemos que mantenernos en esa carrera y tenemos que terminar la carrera. No se trata solamente, para los hermanos que ya se bautizaron, no se trata solamente de bautizarse, ser fiel un tiempo y ya. No, se tiene que permanecer firme en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio. Esto es, hermanos, no podemos dejar la vida cristiana a media. Nos vamos a presentar santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Hay que agarrar los textos. Si no nos movemos de la esperanza en la cual hemos creído. En otras palabras, si nosotros dejamos la vida cristiana, cuando nos presentemos delante de Dios, ni vamos a ser santos, ni vamos a estar sin mancha, ni vamos a ser irreprensibles. Es lo que Mateo dice, ¿no? Que aquel día que Dios va a apartar a uno, entonces ese día, hermanos, el día del juicio final, si nosotros no nos mantenemos firmes en la fe, y si nosotros no nos movemos de la esperanza, entonces vamos a salir avergonzados delante del trono de Dios. Por eso es importante, por eso es muy importante mantenernos firmes en la fe, en lo que hemos creído, en el Evangelio, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué cosas pueden moverme? Hagámonos la pregunta, con esto nos vamos a ir. ¿Qué cosas pueden moverme a que yo deje de ser cristiano? ¿Qué cosas pueden moverme a que yo deje el Evangelio? Esa es una pregunta que usted y yo quiero que nos hagamos y que nos la contestemos. Y que cuando encontremos esas cosas que nos pueden llegar a mover esa esperanza en la cual hemos creído, trabajemos en ello, para que no nos muevan. También, hermano, este texto, aunque la religión bautista dice que la salvación no se pierde, no se pierde, este texto, hermano, nos señala la posibilidad de perder lo que hemos recibido, que es el perdón de nuestros pecados y la esperanza de un día de ir al cielo con Dios, si no nos mantenemos firmes en la fe. Si nos movemos de ahí, de lo que hemos creído, vamos a perder nuestra salvación. El Evangelio fue predicado, hermanos, cuando dice que el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo fui hecho ministro. El Evangelio se predicó en todas partes, donde vivían las gentes del tiempo de paz. Hoy también tenemos que predicar. Entonces, hermanos, hemos sido reconciliados con Dios para presentarnos delante de Dios. Pero también fuimos reconciliados y usted y yo tenemos que mantenernos firmes en esa reconciliación que Dios trajo en Cristo Jesús.
No nos movamos, si nos movemos, perdemos nuestra salvación. Ok, con esto termino, hermano. La parte que, le decía que, esto nomás como información para los que les gusta tener su tiempo de estudio. Mira el versículo 23 y mira el versículo 5, hermanos. Note, y ahí usted encuentra, hermanos, unos límites para que pueda estudiar la Biblia. ¿De qué habla el versículo 5, el 1:5? A causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Y eso es lo que hace cuando obedecemos el Evangelio. Y luego en el 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe sin moveros de la esperanza. Se nota, hermano, que Pablo comenzó diciéndole a la iglesia la grandes bendiciones que tiene al obedecer el Evangelio. Pero también termina diciéndole, si te mueves de eso, puedes perder tu salvación. No te muevas. Positivamente Pablo está diciendo a la iglesia, no se muevan de lo que han creído, no se muevan de la esperanza de la salvación, de la libertad. ¿Ok? ¿Preguntas o comentarios? Esa como esta termino la clase, la lección de esta tarde de la reconciliación. ¿O duda? ¿José? ¿Todo bien? Y dijo, también se dijo mi papá, también se aceptan, ¿cómo dijo? Reclamos. Dios les bendiga, hermanos. Pasen buenas tardes.